Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Qué placer inmenso esta mañana maravillosa, este día lluvioso en República Dominicana. Estamos nosotros hoy celebrando la porción Vayesha, una porción impresionante, con grandes significados. Pero hoy vamos a tener una porción especial a raíz de Hanukkah, la fiesta de Hanukkah, una fiesta rabanín, una fiesta de los rabinos que se estableció en la cultura de Israel y que nosotros vamos a sacar la moraleja, el significado de esta fiesta. Y yo quiero aplicarla a nuestra vida. Es por eso que hemos llamado esta charla de hoy de la porción Mayesha, le hemos llamado Hanukkah, la falta de luz para conducirnos nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes necesitamos caminar en luz. Así que permítame comenzar ya dándole la bienvenida a todos ustedes. Por favor, le pido que en la medida de lo posible se suscriba a nuestro canal. Esta clase estará colocada en nuestro canal luego de que terminemos. Será hoy, mañana, ya estará disponible y usted la puede volver a oír. Así que suscríbase al canal, déle a la campanita, comparta los videos, pero sobre todo aprenda, aprenda. No me crea nada a mí, investigue todo lo que le digo. Yo solamente soy un acompañante en su camino. Así que sepa que usted tiene un camino y una responsabilidad personal de poder echar adelante su vida espiritual. Estamos para servirle, para ayudarle en lo que podamos. Estamos disponibles. Así que luego de decir esto, vamos a comenzar ya. Hanukkah, la falta de luz de conducir nuestra vida. Vamos a comenzar ya. Mire, en estos días maravillosos, días festivos, se celebra la fiesta llamada Hanukkah. Está Moed, festeja el milagro de la menorá, festeja el milagro de la consagración del altar. Y esta luz, por ejemplo, que permaneció encendida durante 8 días y aunque solamente el cántaro contenía luz para un solo día, Hanukkah, por tanto, está marcada en la rebelión del pueblo judío y con gran consentimiento divino. Sí, porque hay veces que hay que rebelarse contra el mal. Contra el mal hay que rebelarse. Y eso se rebelaron, liderados por un gran judío llamado Matitiahu, el Hasmoneo, y su hijo Yehudá Hamacabí, que le llamaban el martillo. Se levantan contra el opresor sirio liderado por el imperio seleucida de Antíoco IV, literalmente en el año 175 antes del Mesías, cuando el rey Antíoco colocó una cabeza de cerdo en el templo de Jerusalén para romper la obediencia del pueblo judío, la consagración del templo por medio de la Torá y quebrar la conexión, la adherencia a un solo Elohim, el Eterno, algo que la mente griega ni ningún otro imperio anterior ni posterior no podía soportar. No. Es digno de destacar entonces que no demolieron el templo. Escucha bien, no lo demolieron, sino que solo lo exsacraron, lo contaminaron con la cabeza de un cerdo. ¿Cuál era el propósito? Era quebrar, no, perdón, no era destruir, no era quebrar, era ensuciar. La mente griega, de la cual forma parte nuestra cultura moderna, la posmodernidad, el siglo XXI, el lugar del mundo en el cual nos encontramos, el hemisferio occidental, está basada en la libertad para hacer cualquier cosa que se nos venga en gana. Esa es la mentalidad occidental. Pero la fe, la emuná que fue legada nos fue legada a través del pueblo de Israel, no cree en la libertad para, no, sino en la libertad ¿de quién? Del Yetzer Hará, de la oscuridad, del Satán y en la sujeción total al Creador. De allí, de esta mentalidad de libertad no para, está el conflicto que desembocó en la rebelión de los macabeos. Por otro lado, permítame decirle que uno de los enfoques de esta porción de hoy casualmente es un problema clave y es la envidia. Por favor, escúcheme, por favor, es que yo quiero que usted me entienda. La envidia de los hermanos de Joseph contra él, que fue la causa de que fuese llevado preso y se separara por muchos años de su familia y viviera todo lo que vivió, todas esas pruebas
impresionantes que vivió. La palabra envidia es interesante. Es la palabra del latín in, que significa no, y videre, que significa ver. En otras palabras, la envidia, si la traducimos literalmente desde el latín, significa ser ciego, no ver. Por favor, escuche. Ahora la pregunta es, ¿ser ciego de qué? ¿Qué hace que la envidia te ciegue? ¿Qué te ciega la envidia? ¿Qué hace? Bueno, ser ciego a nuestra naturaleza interior, ser ciego a nuestra naturaleza psicológica, a nuestras pasiones, al odio infundado, a la falta de amor sacrificial de Dios, que es la causa de todos los males y todos los problemas del ser humano. Usted es ciego a lo que sucede en su mundo interior. Usted está oscuro de lo que está pasando, ebulliendo en su corazón. Tenemos todos los días oportunidad, por tanto, de acceder a dos tipos de verdades. ¿Cuáles son, Fernando? Primero, y es el tema de esta porción de hoy, a tu verdad interior. Debe saber hoy que usted tiene una verdad interior. Es el sentido de entenderse quiénes somos en realidad. Pregunto hoy, ¿quién es usted en realidad? ¿Sabe usted quién es usted en realidad? ¿Se conoce interiormente? Muchos aspectos de nuestra psiquis, para que usted lo entienda, son, si usted se pone a verlo bien, con una lupa, son desagradables, inclusive a nuestra propia vista. Y por esa razón, muchos de nosotros, al ver toda esa suciedad, los reprimimos y le escondemos. Como Freud llamó en su gran contribución al mundo, lo llamó el inconsciente. Tenemos un inconsciente, algo dormido, pero que está latente. Eso dormido está a punto de detonar por ciertas cosas que pasan en su vida. Hay gente que no entiende que tiene ese mundo interior, que dentro del inconsciente existen ciertas cosas que él no quiere tratar de solucionar en su vida y que podríamos de esa manera visualizar como un sótano de nuestra mente, como el sótano de su vida, donde escondemos fuera de vista todo lo que no queremos, ni que nosotros mismos, escúcheme, queremos verlo. Es lo vil de nosotros, es lo sucio de nosotros, es lo inconsistente de nosotros, es lo que no produce. Y lo segundo, aparte de esta verdad interior, subsiste también la verdad exterior, que es nuestra doctrina, que es lo que creemos y lo que deberíamos creer por ser verdad absoluta. Sí, pregunto hoy, ¿lo que cree es verdad? Hay gente que dice que cree, que conoce, que sabe, pero será la verdad. Y nosotros creemos firmemente que gran parte de nuestra salud mental y nuestra salud espiritual, puede llamar también nuestra salud económica, nuestra salud marital, fraternal, laboral, nuestra vida depende totalmente y se resiente cuando estas dos verdades, escúcheme por favor, esto le va a impactar, lo interior y lo exterior se transgrede. Cuando se transgrede la verdad exterior, que es la doctrina, son tus conceptos, tus ideas, tus paradigmas. Por ejemplo, somos engañados en creer en otros dioses y en otras verdades que las verdaderas. Y el resultado es trágico. El resultado es enfermedad espiritual que termina, en el peor de los casos, en el Sheol. Cuando transgredimos nuestra verdad interior, es decir, cuando somos ciegos a lo que somos en realidad, como los hermanos de José, y que nos hace actuar, o que también no nos deja actuar, estamos enfermos psíquicamente, interiormente, y todos estamos enfermos psicológicamente. Por ejemplo, voy a decir claro aquí, de una forma u otra, o de un grado u otro, todos tenemos algo malo. El resultado, como dije, es una enfermedad psíquica. Es un grado pequeño, grande, pero enfermedad al fin y al cabo. Sí,
¿Cuál grado usted tiene? Quiero que identifique hoy, haga un examen del alma, haga un Heshbon Nefesh hoy y se examine qué tiene malo, qué ha estado ocultando, qué ha echado en su sótano del alma, porque el resultado es un desequilibrio emocional, quizás rabia, odio, falta de perdón, quizás, y al final de los casos, y a un grado extremo, finalizando el proceso, depresión. Es por esa razón que separarnos de Dios es la raíz de todos los problemas humanos. Todo comienza, tengo que afirmarlo aquí, según el autor Thomas N. Finger, un gran autor. Todo comienza con separarnos de Dios. Eso es verdad, eso es una gran verdad, estoy de acuerdo con él. El que se separa de Dios acarreará muchos problemas. Por eso esa separación, cuyo primer ejemplo lo tenemos en Adán, ¿se acuerda? Comienza un proceso descendente de ceguera espiritual, de puntos ciegos, tanto también psicológico como espiritual, debo decir, que se va expandiendo, que va creciendo a medida que elegimos seguir y no viéndonos a nosotros mismos, o sea, invidere, estar ciegos de nosotros mismos, al no vernos, al no observarnos, al seguir viviendo en automático, al seguir viviendo con los puntos ciegos que sabemos que nos están trayendo al detrimento. Es por eso que al dejar de conectarnos con Dios, es muy probable que para seguirnos viendo lo que nosotros mismos no estamos haciendo, estemos o entramos, por así decirlo, en la religiosidad. Entrar o estar en una religiosidad no es lo que nosotros fuimos llamados a vivir. Y lo mejor de todo es estar en una relación personal con Dios a través de tener a Yeshua, mi amado, viviendo dentro de ti. La diferencia de todas las religiones del mundo, de todo el mundo, escucha cuál es, pues la voy a dar hoy, es que el Dios del que creó el universo, el Dios que creó el sol, el mar, la tierra, el que creó a ti, el que creó tu ojo, el que creó tu tímpano, el que creó tu cabeza, el que creó tus brazos, tus pies, vive dentro de ti. Esa es la diferencia de esta fe que nosotros tenemos, que nosotros somos templo del Espíritu de Dios mismo viviendo en nosotros. Eso es lo más distintivo de cualquier religión que ha existido. Y tengo que decir hoy aquí, en esta charla, que ya me estoy emocionando un poco, ese es el ideal. El ideal es tener relación interna, dejar que Él te dirija desde dentro, no vivir en religiosidad. No tener tiempo de definir qué es la religiosidad, porque eso sería una gran enseñanza. Es por esa razón que hoy nosotros no pertenecemos a una religión institucionalizada llamada cristianismo, incluso judaísmo, ni enseñamos esas cosas, tomamos lo mejor. Lo que tratamos de enseñar en todas nuestras publicaciones, en nuestros shiurim, en nuestros artículos, en nuestras enseñanzas, es como tener una relación íntima, guiado por el Espíritu de Dios, con Adonai a través de creer en el vestido de carne y conocido como Yeshua HaMashiach, el Melech Mashiach. Y eso es muy distinto a vivir en religiosidad. Y muchos de nosotros deberíamos recapacitar hoy y mirar dentro de nosotros mismos, no tener una visión invidere de la vida para poder reconocer si tenemos una religiosidad, vivimos en religiosidad o tenemos una relación íntima con el creador del universo. Es por eso que hoy yo hago un llamado a que usted salga de la religiosidad hoy. En esa religiosidad que usted se ha metido, en una religiosidad que no produce, que no da fruto. Los años pasan y pasan, usted está en el mismo lugar. No hay un crecimiento interno, ni externo tampoco. Porque si no hay un cambio interno, usted no podrá crecer tampoco exteriormente. Es por eso que hago un llamado hoy que entremos en una relación íntima a través de ser guiados por Yeshua dentro de nosotros, a través de su Torá, a través de sus mandamientos, a través de sus exposiciones, a través del Espíritu de Dios. El que no hace esto, mi amado, está ciego. El que no hace esto, el que no renuncia a la religiosidad,
y continúa invidere de la verdad interior de su psiquis, de cómo funciona su ser interior, va a seguir dañando con esa decisión de su voluntad de no ver sus problemas psíquicos, ni emocionales, ni espirituales, y su propia víctima serán las relaciones que usted tiene interpersonales, serán los miembros de su congregación, como ha pasado por mucha gente, serán los que trabajan con usted en su trabajo, serán sus amigos, serán sus amigas, serán sus padres, incluyendo sus hijos y sus nietos. Usted es un daño andante si no se transforma, si no permite que Dios lo transforme a través de una relación íntima. Cuando uno está en una relación íntima con el Creador, todo lo trata de hacer a través y por causa de esa relación. Él es tu guía, Él es tu motor. Como un sirviente oriental hace todo para su amo. Esa relación que yo me refiero hace crecer tu vida en fruto, en amor, que es la esencia de todo, de Dios hacia Él y hacia la gente. Tú no me puedes decir que tú amas a Dios y no hablas a la gente. Tú no puedes decir, yo le sirvo al hombre, no le sirvo al hombre, yo no te sirvo a Dios. No, eso no es cierto. Los mandamientos están dirigidos primeramente a Dios y luego a las personas. O sea, la verdadera fe es enfocada en otro, no en ti. Tú eres el instrumento de bendición para el otro, tanto para Dios como para el prójimo. Cuando esa relación se quebranta, solo queda hacer todo por ganancia personal o por motivos egoístas. Allí comienzan las rivalidades, los celos, las envidias, el odio, la inquina, la preocupación por el mañana, el afán de la vida, la ansiedad por el futuro. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? ¿Me voy a casar o no? ¿Me va a ir bien en este trabajo? Uy, uy, angustia. Son los males de la era moderna, como el estrés, la angustia, la depresión. Después de esa relación rota lleva a otra separación, mi amado, con la sociedad como un todo. Usted se alinea, usted se separa, usted se hace un paria. Ya no nos sentimos parte de la familia, ni de la sinagoga, ni de la congregación, me refiero, ni de la sociedad. Usted se ha extenuado usted mismo se ha exsacrado, usted mismo se ha apartado. Hemos roto, por tanto, todo vínculo con todo y comienza a actuar en soledad y se convierte en un ser totalmente inseguro. Este es el retrato de la sociedad occidental y del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque el hombre ha roto lamentablemente el vínculo espiritual con el Creador. Los más afortunados tienen una religión, pero no tienen relación. Pero esa religión les llena. Esa religión es que lo hace, lo satisface. Pero eso sucede hasta que algo le pasa. Pasa una catástrofe, un problema serio, porque vendrá siempre, o un cuestionamiento doctrinario es suficiente para hacer tambalear esa religión. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la solución? La gente lo que hace es que busca otra congregación, va saltando de congregación en congregación. Yo le llamo a esta gente los creyentes itinerantes, los creyentes vagabundos, que es una maldición. Muchos también optan por abrir su propia congregación. Sí, salí de esta, ahora soy yo que voy a ser pastor. Muchos también vuelven a su antigua religiosidad. Esta es la gente que yo he visto que ha salido y son católicos de nuevo. Y lamentable también muchos dejan de ser creyentes. En otras palabras, es cualquier cosa que llene nuestros deseos sociales de pertenecer. Porque el deseo de pertenecer te consume dentro de ti. No estás completo, no estás satisfecho, fue que te separaste de Dios. Y nuestros deseos en nuestro ser íntimo de ser valiosos, que fue lo primero que Dios le dio al ser humano cuando lo creó a su imagen y semejanza. Fernando, ¿qué fue lo primero que Dios le dio al ser humano? Ese sentido, mi amado, de importancia, que eres valioso y valiosa. Lo primero que Él te marcó fue con el sello de ser imagen de Dios. Tú eres completo en Él. Pero cuando tú te separas de Él, ese deseo se va.
ese entendimiento concreto en tu vida para proyectarte en un mundo difícil, en un mundo que debes dominar, que debes conquistar como está establecido, a través de tener una ilusión y un delirio, un engaño de que tú no eres valioso, te sobrepasa. Y muchos de ellos caen por el deseo de pertenecer, no saber qué importantes son, en garras de falsos profetas, de falsos pastores, que lo manipulan y lo engañan. Y al final lo destruyen. Y eso genera también un escepticismo muy profundo en muchos de que la fe no es buena y que siempre tienen que estar dudando de la gente y que para ellos todo el mundo es malo como esa persona que los engañó. Pero el problema no fue la persona. El problema no son las personas al final. El problema eres tú, que no te habías conocido a ti mismo y no sabes lo importante que eres y que tú fuiste llamado a vivir en dignidad y a vivir basado en lo que Dios te ha dicho y basado en una relación. ¿Cuál es la solución? La solución es buscar, hurgar en la verdad interior de nuestra psiquis, como en la verdad exterior del sistema de creencia en que estamos inmersos, quitando todo aquello que esté enfermo en ambas áreas, todo lo que ha sido distorsionado dentro y fuera de ti, debes ponerlo en alineamiento con la voluntad de Dios. Esto comienza en nuestra voluntad. Comienza desde nuestra voluntad. Debemos enfrentarnos con aquello, dentro de nosotros, que hemos reprimido, que hemos ocultado de manera inconsciente, justamente para que no se vea ni se note, porque nos molesta verlo, porque inclusive a nosotros mismos no nos agrada, incluyendo porque a nosotros mismos nos avergüenza. Si hay algo que te avergüenza, es porque hay algo que está muy incorrecto. ¿Se acuerda Adán? Adán no fue creado para sentir ese sentimiento de vergüenza nunca, pero cuando transgredió el mandamiento, se activó eso en el hombre. No es casualidad que las patologías más grandes de la psicología y de la psiquiatría tienen que ver con uno de los elementos, que es la culpa, que es la vergüenza, otro es la culpa y otro es el miedo. Estas tres cosas que son sentimientos primarios del ser humano, que están en todo ser humano, son las esencias de todos los problemas que tiene el ser humano. La vergüenza, la culpa ¿eh? y el miedo. Adán estaba oscuro, no conocía eso al principio. Luego de que transgredió, activó eso en él. Y esto es justamente porque esto es el verdad de lo que Freud, como decía, nos enseñó en el psicoanálisis. ¿Se acuerdan ustedes que este hombre era judío también? No es casualidad. Ahora bien, ¿cuál es el psicólogo nuestro moderno? El Cohen, el líder, el sacerdote, que es el que nos dirige en la Keilah, en la congregación, que es nuestro rabino, nuestro maestro, nuestro mentor. En el tiempo bíblico era el sacerdote que diagnosticaba todos los problemas, aunque su Dios, o sea, a través de ese Dios y por ese Dios, Elohim, guiado por el Espíritu de Dios. Todo esto es un pobre remedio de una verdadera relación con Dios. Pero es mejor que nada y precisamente quiero decirles que por eso es que no se ha tenido éxito. No se ha logrado dar en la clave. Usted y yo no hemos dado en la clave. Pero la verdadera solución radica en volver a ser Adán, en volver a ser un ser humano como Dios lo planeó, en volver a tener una relación íntima, personal con el Creador y reparar nuestras interrelaciones en la sociedad a través de tener esa relación personal con Él. Todo te va a alinear correctamente en la congregación, en tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos, con tu nieto. Inmediatamente tú repares la relación íntima con Dios, todo lo demás se va a alinear. Pero no volver como enfermo, sino como sanado, como alguien libre, habiendo hurgado realmente en ti mismo, en lo que has reprimido,
y habiendo sanado luego, siendo libre tanto de tu verdad interior como de tu verdad exterior. Ese es el caso de Yehudá el Macabí. Yehudá Macabí. Primero, tenemos que derrotar como Yehudá cuando venció al imperio griego, nuestro enemigo externo, el que quiere ensuciar nuestro templo con las cabezas de cerdo y sustituirla con la presencia de Dios. Todo lo que te impide exteriormente que la presencia de Dios habite en ti, tú debes vencerlo, debes dejarlo a un lado. No puedes acceder a ello, no te puedes derrotar por eso. Si todavía no teníamos una relación íntima con Él, tenemos que desarrollarla para no descender a no tener una religiosidad. Después tenemos que martillar. Por favor, escuche el enemigo interno. Luego de vencer el externo, vamos a trabajar internamente. Lo que hemos reprimido, lo que nos está deteniendo desde adentro. Porque no sabíamos qué hacer con nuestros defectos y nuestros problemas. Porque las luces de la autorrevelación y de la revelación del Eterno se han encendido en nuestro interior. Y hemos visto las verdaderas causas de nuestras enfermedades psíquicas. Ahora la pregunta es, yo pregunto, Fernando, ¿cómo yo debo conducirme en mi vida diaria? Permítame ahora entrar en la vida de Joseph. Y primero una breve descripción de su vida. Hay varias cosas bastante duras que le sucedieron a Joseph en su estadía en Egipto. Y aunque, como dice el libro de Bereshit, en el capítulo 39, verso 2-3, que Dios estaba con él y lo prosperaba. Aunque él era esclavo, fue preso. Previamente, bueno, eso fue antes de Egipto, lo vendieron sus hermanos, lo trajeron en un pozo. Todo eso que le pasó. Dice que aunque le pasó eso, Dios estaba con él. Dios estaba con él y lo prosperaba. Porque no es el lugar donde tú estás, es con quien tú estás. En otras palabras, este hombre era un hombre de Dios donde quiera que estaba. Nunca dejó a Dios donde quiera que estaba. Es bien claro que donde quiera que él llegaba, caía bien. Y con quien quiese que se encontraba, como dice bien claro la Torá, Dios lo prosperaba. Por ejemplo, Dios bendijo la casa del egipcio, de Potifar. Y dice que porque por causa de José, tú puedes ser un sirviente y prosperar una casa. ¿Por qué? Porque no es tu condición de siervo lo que te va a marcar tu vida. No, es que Dios está contigo. La esposa de su amo le pidió, se acuerda luego que durmiera con ella, pero Joseph no quiso. Él se fue de su habitación, ella le tomó sus prendas. Él deja sus túnicas ahí, lo cual fue aprovechado de ella para acusarlo falsamente de que fue él que quería acostarse con ella. Y mirando esta situación desde fuera, cuando observamos todo esto, objetivamente vemos el tremendo problema que se cernía sobre la reputación de Joseph y la imagen que podría haber tenido a los ojos de quienes escuchaban a la esposa de su amo egipcio. La pregunta es, ¿a quién le creería usted? ¿A Joseph o a la esposa del egipcio? Sin embargo, la Torá dice, porque lo que importa es lo que diga la Torá. La Torá dice que fue ella quien lo tentó a pecar y no Joseph, quien no se dejó arrastrar por el pecado solo porque él sabía que Dios estaba mirando todo lo que estaba sucediendo y quería conservarse, escuche bien por favor, limpio delante de él. No porque tú tengas una prueba o una adversidad de tu fe, una prueba de tu fe, tú tienes que caer. Joseph nos enseña que usted puede vencer en cada circunstancia. Algunas veces en nuestra vida tenemos ocasiones semejantes a esto, en que la reputación de una persona que está con Dios se pone en juego. Y la gente, claro, toma la explicación más fácil. Cuando a veces no es tan así, como fue el caso de Joseph, que ninguna culpa tenía de nada. Él no era culpable de lo que se le acusaba.
Además, Joseph es un ejemplo de cómo debemos reaccionar ante la tentación. ¿Cómo usted debe reaccionar a la tentación? A las oportunidades de honrar a Dios con temor, temiéndole a Dios, no al hombre. Y como resultado de la mentira, Joseph fue encarcelado. Y aún así, la Biblia dice, lo reitera, Dios estaba con él, no solamente como siervo, ahora preso, donde fue puesto a cargo de todos los presos. Y una de las lecciones que podemos sacar de este episodio es que si estamos con Dios, escuche por favor, no si Dios está contigo, porque Dios va a estar siempre contigo, es si tú estás con Él, estás tú con Dios. Ah, no me responda, respóndase usted, esta es la clave. Estás tú con Dios, lo eliges a Él siempre, lo eliges siempre a Él. Cuando diezma, cuando ofrendas, cuando va a la congregación, cuando oras, cuando viene una prueba, una necesidad, una enfermedad, lo eliges a Él. Esto es lo que estamos nosotros diciendo. Porque cuando tú estás con Dios, Él va a tomar el control de toda tu vida y te va a ayudar a salir de los malos entendidos, te va a levantar. No importa lo grave que sea, no importa la situación que te encuentres, Dios te va a ayudar. Hay otra lección importante y tiene que ver con el enemigo. Sí, cuando no nos salimos de lo que Dios nos pide como el estándar de vida, como fue el caso de Joseph, que en ningún momento traicionó a Dios, y no hacemos lo que el mundo nos exige prácticamente, el enemigo de nuestras almas puede hacernos pasar muy mal, ya que hemos hecho la voluntad de Él y lo correcto. En otras palabras, usted debe hacer lo correcto siempre, que fue lo que sucedió con Joseph, que no importando lo que le pasó, las tentaciones que vivió, las situaciones difíciles, su corazón no se manchó y siempre hizo lo correcto. ¿Qué es lo correcto, Fernando? Lo que tú sientes, no, la voluntad de Dios. Hay una tercera lección que tiene que ver con el resultado final de todo esto. Es que cuando estamos con Dios y nos ajustamos a sus ordenanzas, todo sale al final bien. Escúchelo. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les resultan a bien. Estamos hablando de que el final siempre será feliz. Es por eso que mientras en medio del proceso, yo sé que tú estás padeciendo, quizá una enfermedad, una deuda, problema marital, un problema laboral. Sí, estás padeciendo. Tú estás en la barca en medio de la tormenta y Jesús está contigo durmiendo. Despiértalo, confía y piensa en el final, porque el final es tu herencia. En medio del proceso, no lo abortes. En medio de la situación, no blasfemes, no te quejes. Piensa en el final, porque el final siempre será tu motor para permanecer en medio del proceso, porque el final siempre será bueno. Y en medio de la situación tú debes sacar por qué estoy aquí, qué Dios me quiere enseñar. En vez de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Tú debes decirle, ¿para qué me suceden todas estas cosas? Hay una cuarta lección que tiene que ver con hacer honor a la verdad. Voy a repetirlo, debemos hacer honor a la verdad. La esposa de Potifar mintió. Y ella, ¿sabe qué hizo ella? Porque no, todos vamos a fallar. Pero lo que ella hizo fue que no corrigió su mentira. Lo que Joseph sufrió injustamente en la cárcel por mucho tiempo, porque alguien actuó injustamente, diciendo una mentira. Y aquí está la enseñanza. Siempre debemos hablar la verdad. Permítame ahora entrar en algo práctico. Ya estamos terminando. Discúlpeme si me he extendido. No quiero extenderme mucho. Quiero solamente ir concreto a las cosas. Quiero dar aquí ahora, entrar ahora en esta área de algunas lecciones de la vida de Joseph, en la vida de Joseph, que ya sabía. Mire, en Colosenses 3, 12, 17, que es lo que voy a tomar de referencia de ahora en adelante,
para tener algunas lecciones importantes en la vida de Joseph, en la vida de Yeshua también. O sea, aquí en Colosenses hay algunas reglas de vida que Yeshua nos enseña, que si las seguimos, que si nosotros ciegamente, por así decirlo, figurativamente, seguimos esas palabras, sigue el consejo de tu maestro, Yeshua, vas a poder ser como Joseph, un sadik. Y vamos a gozar de la protección de Dios, de la bonanza de Dios, de la bondad de Dios. No importando lo que venga de ahí, de otro lado, no importando que el enemigo se levante como río, que el enemigo levante sus carteles, que el enemigo quiera destruirte, que se levanten enemigos por todos lados, que te quieran hacer lo que quieran. Si Dios está contigo, nada te tocará. Pero escuche bien ahora lo que dice Colosenses 3:12. Por favor, tome oído. Dice, vístanse. Oh, Dios mío. Aquí está la clave de todo, mi amado. Vístanse, por lo tanto, ¿cómo yo me debo vestir? Está hablando de algo simbólico aquí. Como escogidos de Dios. Ay, Dios mío. Dios, vístanse, pónganse la vestimenta de los que son escogidos, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Qué es lo que usted debe tener? O sea, en otras palabras, el vestidura aquí es simbólico, es un carácter desarrollado, es desarrollar en su vida el carácter del Mesías. El vístanse aquí es un hebraísmo, como sucede en muchas partes de la escritura, que literalmente significa, escúcheme por favor, no se me incomode con esto. El vestirse aquí es una forma de decir, comportarse. En otras palabras, ustedes que son hijos de Dios, que Él los escogió. Wow, qué privilegio que fuimos escogidos de parte de Dios, señores. Yo sé si usted se goza. Yo me gozo todos los días y le agradezco a Dios porque Él me escogió. Siendo yo pecador, siendo yo vil y menospreciado, me escogió. Ah, Dios mío, todo lo que quiero vivir es para Él ahora. Le agradezco todo. Por eso Pablo dice, vístanse, o sea, compórtense. O en otras palabras, tomen la actitud y el hábito de un escogido de Dios, como debe vivir y comportarse un hijo de Dios, alguien que ha sido apartado, alguien que ha sido apartado, pues no se burla de nadie, no se queja, no murmura, no hace la shonjara, no transgrede los mandamientos, ama a su mujer, ama a su esposa, es un hombre trabajador, es un hombre buen, vive bien con su esposa, con sus hijos. ¿Por qué? Porque es un hombre que fue transformado, que fue escogido. Esa palabra es clave. Si te escogieron fue para un propósito eterno, para que dejes de vivir de la manera que vivías antes. Porque si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Debes tener otro comportamiento. ¿Cómo debe ser tu comportamiento? Como un escogido de Dios. Y aquí te lo describe, que tengas misericordia de la gente, que seas bueno, que seas humilde, que seas manso, que tengas formes la paciencia, una conducta, en otras palabras, y una visión de vida diferente a la visión antigua de vivir y ahora conforme a la visión de Dios. Sácate del mundo antiguo, del mundo cuando no eras creyente. No te conformes al mundo, en otras palabras. O sea, no de boca para afuera, no de palabritas religiosas como la usamos, no, en práctica, de corazón, siguiendo la palabra, que la palabra sea nuestra instrucción. La internalización de la palabra es importante entonces. Cada mandamiento, cada instrucción debe cambiarte a ti, no al otro. Al otro, que la palabra haga su ministerio en él, pero en ti debes permitirte, sin barreras, que ella rompa los patrones de comportamiento y de carácter que no son conforme a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cambien de comportar de manera de que ustedes viven. Ahora, ¿por qué dice de entrañable misericordia? Esto me llama la atención. Mire por qué. Porque muchas veces en nuestras vidas necesitamos tener una enorme misericordia
para perdonar a los que no han dañado. No has perdonado a quien te ha dañado, estás mal. Debes cambiar, debes vestirte, comportarte como un escogido de Dios, porque eso no depende de ti. Lo que depende de ti es lo que tú piensas, dices y haces. Lo que otro hace, lo que otro piensa, lo que otro dice, no es de tu incumbencia. Porque alguien te ofenda, tú no tienes que no perdonarlo u ofenderlo y dejar que eso brote en ti, esa raíz, para que tú lo odies. No, un escogido de Dios no vive así. Un escogido de Dios perdona al que lo dañó, que son muchas veces, y a veces son hasta inclusive irreparables muchas cosas, pero no debe albergar dolor en ti, odio en ti, porque si hay odio y rencor en ti, tú no has sanado, no te estás comportando como debería comportarse un hijo de Dios. No sé si me doy a entender. Sin embargo, Dios, no importando eso, que te hayan dañado, te exige esta misericordia como el patrón de existencia de un alguien que se llama hijo de Dios. Es una persona que ha vivido, ha sido totalmente liberada. Una persona que vive el perdón y que vive en amor. En cuanto a la benignidad de la que se habla aquí, es el ver todas las buenas intenciones con una buena actitud, que está preparada de antemano a percibir aún lo dañino y lo malintencionado como bueno, porque estamos en Dios y Él es así. Dios que tiene todos los rasgos de carácter, midot, que yo necesito. Por eso estamos hablando de Musar. Todos los lunes le invito a que venga. Estamos estudiando el Musar, que son los rasgos de carácter que usted debe formar como hijo de Dios. Esto es lo que yo me quiero enfocar con la gente que yo, por lo menos, me escucha y que yo son mis discípulos. Que sean verdaderos creyentes. Que dejen la formalidad, la religiosidad de las formas externas y que puedan ser transformados internamente. Es por esa razón, como ya hemos hablado de humildad y de mansedumbre, hay que mencionar la paciencia también que dice aquí. Como Dios mismo, nosotros necesitamos una enorme paciencia con aquellos que demoran años y años de aprender algo que nosotros aprendimos o que alcanzamos en cuestión de días o meses. Yo antes era impaciente. Te lo voy a decir aquí, yo tengo que decirlo. Yo me impacientaba cuando alguien me preguntaba algo, cuando alguien, yo lo veía que no avanzaba. Yo era impaciente. Yo quería que todo el mundo era como yo, que creciera, que aprendiera, que leyera. Pero ya Dios me liberó de eso, me dio paciencia. Era lo que Él me estaba enseñando, era paciencia. Yo aprendí ya. Por eso alguien me puede preguntar 100 veces algo y yo le voy a responder normal. No me voy a impacientar por nada, porque ya yo aprendí. Ese es el comportamiento que Dios demanda. Debemos entender que todo el mundo no siente ni entiende el mismo ritmo, sino que algunos cambiamos rápidamente, mientras que otros le toma años el proceso de transformación, de crecimiento, de manera que debemos aceptar esto también como parte de la humanidad que Dios creó para su gloria. Sigamos viendo otro consejo. Este es el capítulo 3 de Colosenses, verso 12. Vamos ahora al verso 3. Escúcheme, por favor, qué dice. Por favor, escúcheme esto. Esto le puede cambiar su vida. Si usted escucha el consejo de Yeshua en Colosenses del 12 al 17, su vida financiera, marital, conyugal, fraternal, congregacional, que la necesitamos. Porque el fundamento de la congregación, de las relaciones congregacionales, es que nos llevemos como un solo hombre. Es que nos esperemos uno a otro, que nos amemos uno a otro, que nos acompañemos unos a otros. No lo que nos impongamos por el otro, no que nos menospreciemos al otro, no es que suprimamos al otro, no, es que nos acompañemos mutuamente, es que convivamos como una keila, como un solo hombre, amándonos entrañablemente. Ahora bien, ¿qué dice el verso 3? Primero dice, vístase con los escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Pero el 13 dice, le añade algo increíble.
Y esto sí es importante. Todo es importante, pero esto es básico. Él dice que eso debe hacerse soportándose. Escuche la palabra que él usa aquí. Soportándose los unos a los otros y perdonándose unos a otros si alguno tiene queja con otro. Por eso hay gente en las congregaciones que vive murmurando, no resuelven esos problemas, no entran en el soportarse los unos a los otros. No, ellos quieren imponerse. Es lo que ellos digan. Por eso ellos utilizan a los hermanitos más débiles y comienzan a murmurar, comienzan a quejarse del otro. Tú te has visto a fulanita, a fulanito, inclusive hasta el pastor, la esposa del pastor, los hijos. Mira, esta sí come, aquella no come, aquella bebe, este bebe vino y este no bebe vino, pero este se bebió 6 copas de vino. Comienzan a murmurarse entre ellos. No se soportan, no se perdonan cualquier palabrita, afrenta. Pero mire cómo es que debe hacerlo usted, dice Pablo. Sopórtense unos con otros y perdónense unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la misma manera, escúcheme por favor, como el Mesías lo perdonó, así también hágalo ustedes. ¿Por qué yo debo perdonar al otro? ¿Por qué yo debo soportar al otro? Porque de la misma forma Dios me soportó a mí y me sigue soportando y me perdonó a mí y me sigue perdonando. O sea que usted no está exento de ningún pecado. Usted no está exento de fallar, ni por palabra ni por acción, a un hermano. Ese escenario ya era previsto por Dios en la interacción de una hermandad, de una comunidad, de un matrimonio, de una empresa, con tus hijos, tus hermanos, tu vecino. Por eso él dice, sopórtense. Hay que soportar al otro en su debilidad. Hay que aguantar la lengua y esperar. Debemos actuar con perdón, en otras palabras, y aguante. Entre creyentes, como debe ser entre hermanos de la fe. Nuestro carácter puede explotar en un momento, pero debemos arrepentirnos de ello y perdonar a quien nos exacerbó, a quien nos molestó, a quien nos hizo enojar, soportándolo y perdonándolo, como Dios nos soporta y nos perdona a nosotros. ¿Acaso Dios no te soporta a ti? Claro, porque tú no soportas al otro. Si Dios te soporta a ti, ¿por qué tú no soportas a tu hermana, a tu hermano? Y es que deseamos su perdón y apoyo. Si quieres el apoyo de Dios, quiere el perdón de Dios, si usted no perdona a otro, si usted no soporta a otro, Él no va a perdonar a usted. Quiero que usted sepa hoy que todo el mundo no tiene la misma educación, todo el mundo no tiene el mismo carácter, todos estamos en un proceso de crecimiento, pero sí todos debemos llegar a tener el mismo aguante. Entonces, aunque todos tenemos el mismo carácter ni la misma conducta, todos sí podemos tener el aguante y el perdón. ¿Por qué yo tengo que tener perdón y aguante, Fernando? Que yo soy del apellido Graciano, yo soy Santana, se me sube el apellido cuando alguien... No, eso no es la forma de un escogido de Dios. No, el escogido de Dios soporta. Si no puede, pídasela a Dios. Hay muchos que se van de las congregaciones, hay muchos que se divorcian, hay muchos que se dejan la amistad por una palabra. Usted puede tener 20 años de amistad y una persona le dice algo y ya se terminó la amistad de 20 años. Dios mío, pero ¿cómo puede ser posible? Pues en una congregación tengo yo ahí 10 años y el pastor me dijo una palabrita que no me gustó, o el hermano, me voy de la congregación. ¿Pero qué es esto? No es de humano fallar. Por eso Dios te dice, ama a tu hermano, perdónalo, porque todo el mundo va a pecar y va a fallar, porque todos estamos en un proceso de crecimiento. No todos tenemos la misma capacidad ni el carácter, pero todos sí fuimos llamados a tener aguante y a perdonar. Oye, yo conozco personas que odian a su madre, a la madre que la parió,
La odian. Imagínese usted en las congregaciones, todo ese espectro, una persona que llega a una congregación, ¿cómo se va a comportar? Por eso hay que soportarse, perdonar. Vea el capítulo 14 ahora, por favor. El 14 también nos da un consejo tremendo. Estos son los consejos fáciles para nosotros poder crecer. Estas son lecciones importantes de vida. El capítulo 14, vamos a ver si están por ahí todavía. ¿Están ahí todavía? ¿Están todos por ahí? Yo creo que sí. Levante su manita porque yo creo, yo estoy como que no veo que usted está. Yo creo que Dios le esté hablando a alguien aquí hoy. El verso 14 dice, por favor, escúcheme. Y sobre todo, después de decir perdónense, soportense, vístanse como el cogido de Dios, con paciencia, mansedumbre, benignidad. Y el 14 dice, y sobre todo, vístanse de amor. Qué bárbaro es Pablo. Que es el vínculo perfecto. Es lo que vincula. Es lo que hace que nos unamos. Yo estoy unido por ti, no por lo que tú sabes, ni por lo que tú tienes. No, ni porque tú eres líder. Tú eres un gran predicador. No, yo estoy unido por ti porque te amo. Es el vínculo que nos conecta, el amor que Dios nos dio, que Él depositó en nuestro corazón, se hace visible a Dios y al ser a los que nuestros hermanos, y eso nos une. Es el amor a Jabá, ese amor espiritual que está unido a nuestra voluntad, que se constituye de esa forma en el vínculo perfecto entre los hombres que están con Dios. Si tú estás con Dios y yo estoy con Dios, ¿por qué no nos amamos? Ya que Dios es amor, ya que Dios es todo compasión y que de Él emana todo esto, rodeado de una luz llena de sentimientos y de alto poder. Por eso es que la Biblia dice, no voy a dar una charla del amor porque he hablado de esto, ya usted lo ha leído muchas veces. Por favor, escuche bien, no voy a decir solamente esta parte, el amor todo lo aguanta. No, que yo no soporto a fulanita, que yo no soporto al pastor, que yo no soporto a esta muchacha. Pero de la Biblia dice que el amor todo lo soporta. Entonces tú no amas. Tú no puedes decir que tú amas. Porque tú, que yo amo a Dios. No, pero la Biblia no dice otra cosa. Nadie puede decir que ama a Dios si no habla a su hermano. ¿Cómo yo demuestro que amo a Dios? Cuando yo amo a mi prójimo. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Yeshua le preguntaron en una ocasión y él se explayó. Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Cualquiera puede decir esto, pero él le añadió otra cosa porque él sabía la intención de lo que le estaban preguntando. Y el segundo es parecido y es de gran importancia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Porque siempre sale una gente y que como que no sabe nada, como que lo que le dicen es como en el aire. ¿Y quién es mi prójimo? Y ahí él se explayó y dijo, un enemigo. Tu prójimo es un enemigo. Él usó un enemigo amando para que tú entendieras y yo entendieras que inclusive el amor, que el amor no es un sentimiento, que el amor es una voluntad. En otras palabras, el que no ama es porque no quiere. No, que yo no siento amar, porque te estás confundido. El amor no es un sentimiento. La voluntad de amar genera un sentimiento, que es otra cosa. Ese amor se generará en el proceso de yo elegir amar. Porque el amor es un lenguaje que se expresa a otro. Se da, se entrega. No dice la escritura porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. No dice sintió. Que yo no siento amar. Claro que tú no vas a sentir amar porque tú no quieres amar. Porque el amar no es sentir. El amar es hacer, es dar, es darse a otro. Cuando tú amas a otro, te das a él, te entregas. El amor no quita, el amor da. El amor no exige, el amor se entrega. Usted debe de pedirle a Dios que despierte esa voluntad de amar todos los días de su vida. Así te poder atacar todos esos sentimientos, esos ataques mentales, su cortocircuito que le hacen a usted pensar que el amor es un sentimiento. Veamos el verso 15. Vamos a seguir aquí porque esto está buenísimo. El verso 15 dice,
y el shalom de Dios gobierne sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Dios mío, qué palabras. No son palabras que no se hablan. Se habla mucho de liturgia, se habla mucho de la fiesta. ¿Por qué no hablamos de cómo comportarnos? Eso es lo que yo quiero hablar. Eso es caminar en luz, vivir en luz, ser luz. Es tener un carácter de creyente verdadero. No es simular que eres creyente. No es aparentar en formas externas, sino internas, que se revelan externamente. Wow, un espíritu cambiado, transformado, una nueva creación, un hombre distinto, una mujer distinta, llena de ética y de moral, que ama, que tiene misericordia, que vive en paz con todo el mundo. Por eso dice que el shalom gobierne tus corazones, a la que así mismo fueron llamados un solo cuerpo, y sean agradecidos. El shalom viene de la obra que él hace en ti, no de nuestra naturaleza imperfecta, carnal. Es el shalom y amor eterno incambiable que él nos da cuando habita en nosotros. Y a su shalom debemos recurrir cuando nos falta. Y cuando las vicisitudes de la vida nos quiten ese shalom, nos traten de quitar el shalom que ya es nuestro, debemos evitar sacarlo de nuestras vidas. Verso 16. Estamos terminando ya. Deme unos minutos más. Me pasé de tiempo, pero permítame 2 minutos más. Mire que dice el verso 16 de Colosenses 3. Estos son consejos de nuestra vida. Que la palabra de Mashiach viva en abundancia en ustedes. Escucha bien las palabras de quienes deben vivir en ustedes. No de cualquier psicólogo por ahí, un coach. Ahora hay coach. Consejero por todos lados. No, lo que debe vivir en usted es la palabra de verdad. La palabra que el Mashiach te enseñó. Enseñándoles, exhortándoles, exhortándose los unos a los otros con toda sabiduría. Oye, que lo como que debemos vivir nosotros, exhortándonos uno tras otro con sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones, salmo, alabanza y cánticos espirituales. Esa es la vida de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué debemos vivir así? Porque Él vive en nosotros. Él vive en nosotros. Él vive en tu espíritu. Tú eres el templo de Dios. Mucha gente no lo sabe o no lo entiende o no lo quiere aceptar. Porque actuamos diariamente como si no lo supiéramos. Como que actuamos ignorándolo. Y dejando así pasar de lado un tesoro espiritual que vive dentro nuestro. Es dentro de ti que está todo el potencial que tú necesitas. Y es lo que debería regir tu vida. Su voluntad expresa que está dirigida y es revelada en su palabra. Tanto de vivir una vida de alabanza y de cánticos espirituales. Yo quiero terminar finalmente diciendo lo que dice el verso 17 de Colosenses 3. Mire qué dice. Y todo lo que hacen, sea de palabra o de hecho, te ve, todo lo que hagan. Después todo el discurso que él dice, vístanse como escogidos de Dios, sopórtense unos a otros, perdónense, vístanse del vínculo perfecto, del amor, vivan en shalom, y que la palabra demasiado bien ustedes, él dice al final, todo lo que hagan, todo lo que hacen, fue hermoso, sea de palabra o de hecho. ¿Vio? Que viene del pensamiento. Entonces, ¿cuál es la expresión humana en la realidad? Pensamiento, palabra y acciones. Todo va en esas 3 áreas en la vida. Todo eso es legislado en la palabra. Todos los mandamientos están legislados en los pensamientos, en las palabras y en las acciones que haces. Entonces, todo lo que dices y haces, por eso Pablo dice, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, porque viene de los paradigmas, de los pensamientos que tú tienes dentro, de las capacidades que tú tienes dentro, de lo que tú se te implantó por la palabra de Dios, es que tú vas a hacer o vas a hablar. Qué hermoso es esto. Y él dice ahí, háganlo todo en nombre de nuestro Adón Yeshua, dando gracias a Elohim, Padre, por medio de él. Hermano, qué enseñanza más tremenda esta.
Esta es la enseñanza final de este pasaje. ¿Cuál? ¿Cuál es, Fernando? Dímela. Permítame. La enseñanza es que el hacer, todo lo que digas, todo lo que hagas, Beshem Yeshua Hamashiach, todo lo que hagas tiene que ser hecho en nombre, bajo la autoridad, en otras palabras, de Mashiach. Es decir, oficialmente para Él. Todo lo que hagas y digas es para Él. Todo es por Él, en Él y para Él. Agradeciendo a nuestro Abba, a nuestro papito lindo, por medio de tener a Yeshua dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Todo lo que hemos citado, ya sí terminamos casi. Todo lo que hemos citado, debemos pedirlo en oración. Todos los días. Vísteme de shalom, dame paz. Hazme vivir en amor. Hazme vivir en misericordia, Señor. Yo quiero ser misericordioso, bondadoso. Yo quiero que tu palabra me llene. Yo quiero conocerla. No voy a escatimar esfuerzos para aprender lo que tú me quieres enseñar, para vivirlo. Todo eso debemos pedirlo en oración. A través de lo que Colosenses 1, 9, 11 dice. Dice, orar pidiendo ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual para que nos comportemos como Él le agrada. Escuche, por favor. Usted debe orar todos los días, pedirle a Dios que le ayude a comportarse, a ser, a tener comprensión de cómo usted debe vivir su vida. La vida que le agrada a Dios, no la que a usted le agrada. Llevando fruto en todo buena obra, o sea, mandamientos, y creciendo en el conocimiento de Dios diariamente, fortalecidos en todo poder, dando gracias a Él con gozo. Yo quiero terminar diciendo que si nosotros hacemos todo esto, todos nosotros estaremos viviendo la vida que José vivió, todos los años de su vida. ¿Cómo defino esto? Esto es lo que verdaderamente significa ser espiritual. Esto es lo que verdaderamente significa ser lleno de luz. Esto es lo que verdaderamente significa conducirnos en el mundo, en nuestra vida diaria, basado en la luz. Y esa es la enseñanza de Hanukkah. Enciende la luz. Permite que esa luz que enciendes, primero en tu interior, para que se refleje en el exterior, que es el cumplimiento de Hanukkah, pueda ser parte integral de tu vida. Que el Eterno te bendiga grandemente. Espero que estas palabras, al reflexionarlas, puedas internalizarlas y de esa manera poder cumplir todo lo que el Señor ha querido, que es conducirte en luz diariamente y que esa luz pueda brillar y alumbrar a otros. Shabbat Shalom, mis amados.